Bienvenidos, yo No, soy Marco. no me arranque tan rápido porque después no me va corta. Espérese unos segundos y me arranque. 3, 2, 1. Bienvenidos, yo soy Marcos Ramírez y este es tu nuevo segmento Preguntas Biblia MR. Y hoy me hago acompañar del hereje más grande, Emanuel Pérez. Bienvenido, Emanuel. Gracias por decirme hereje por enésima vez. Eso es en la grabación que me dice hereje, pero fuera de ella me harta. ¿De qué vamos a hablar, Emanuel? Mira, es interesante ver, porque tú vas a las redes hoy día en YouTube y te vas a encontrar muchas personas haciendo mucho contenido y de hecho son los más virales. Pero hay que preguntarse, ¿es bíblico la guerra espiritual? ¿Literalmente tenemos una guerra tú y yo espiritual? Interesante pregunta. ¿Basado en qué tú dices eso? No, yo te estoy preguntando porque yo veo que Si hay muchas... ¿existe o no una guerra espiritual? Y la razón es porque hay muchas iglesias que batallan y pelean. De hecho, tú vas a encontrar iglesias que duran 1 hora orando antes de iniciar el culto para reprender todos los espíritus, todos los demonios, todo lo que es hechicería, y duran para reprender los espíritus para hacer guerra espiritual. Yo entiendo que sí existe una guerra espiritual. La pregunta debería ser, Ajá. ¿cuál es la verdadera guerra espiritual? Porque es evidente que la Biblia nos habla de una guerra espiritual en Ok, Efesios. yo creo que tú deberías hablarme primero de la falsa, para que después entremos cuál es la verdadera. No, es que yo no conozco la falsa. Bueno, Dime tú yo la no sé, falsa. yo no sé cuál es tu concepción, pero en mi opinión la falsa es aquella que comienzan a poner Es más, ya, la demoníaca, la de poner la mano a la gente en la frente, ¿qué es eso? el hacerlo caer. de que supuestamente en un culto tú menciones más al diablo que a Dios. Ajá. ¿Qué es eso de que esta gente vive viendo demonios por todas partes y no ven un ángel? Demonio de la lujuria, demonio de la fornicación. ¿Cómo es posible que tú tienes la capacidad de ver demonios en todas partes y nunca viste un ángel? Ajá. Eso como que no cuadra, eso es lo primero. Exactamente. Entonces, en el culto menciona 200,000 veces a Satanás más que a Dios. Exacto. Y a gente te sacándole reprendo y te demonios reprendo. Ujú. y rompiendo cadenas. ¿Qué es eso? Entonces entendemos que esa no es la guerra espiritual que nos habla la Biblia. Es importante que usted sepa que esta es nuestra opinión. Si usted tiene una opinión diferente, usted se abre un canal y da su opinión en su canal. No tiene que venir a comernos en el canal de nosotros, porque en nuestro canal nosotros damos nuestra opinión. Si usted tiene una opinión distinta, usted va a su canal y la da en su canal. Cualquier cosa, si estás suscrito a Biblia MR, te puedes desuscribir de él. Pero en el mío, tú puedes hacer el comentario que tú quieras, sea negativo o positivo, como tú quieras. Escríbeme aquí debajo si tú estás de acuerdo con eso, porque también hay que verlo desde el otro punto de vista, Marco. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pregúntame por qué yo no creo que eso... Pero vamos para llegar allá. Yo te estoy presentando de dónde sale nuestro argumento. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, tenemos un enemigo real que está llevándonos, tentándonos. Es el tentador, ese es su nombre. Entonces sí tenemos el engañador, el mentiroso. Sí tenemos a un enemigo real haciéndonos la guerra a nosotros. Entonces no es tan sencillo tampoco como decir, no hay ninguna guerra espiritual. Tenemos que entrar en el texto. Que hay una guerra. Ok, pero ahora que la vamos, pregunta es, ¿cuál es esa verdadera guerra espiritual? Adelante, ¿cuál es esa guerra espiritual? Entonces, o cómo enfrentamos esa guerra espiritual, porque usualmente... ¿O cuál es o cómo enfrentamos? Son dos preguntas. Ambas son dos preguntas. Sí, vamos con cuál porque es. hay personas que dicen que la forma de enfrentar esa guerra espiritual es a través de ayuno, de oración, de meterte con Dios. Pero esta generación no sale sino con oración y ayuno. Eso sabemos que es un texto añadido, que es un texto... Añadido. Un texto... Espurio. Ya que Okay. cuando vamos al original no encontramos eso en los manuscritos más antiguos y fieles que tenemos, los más antiguos y fieles sí, porque originales no tenemos. Sí, bien. no encontramos esa parte donde dice con ayuno y oración. ¿Es cuánto? Entonces de ahí ya se le cayó ese temita. Ok. Entonces aquí observamos en Efesios capítulo 6, creo que es, sí, 6, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ajá. Cuando dice no tenemos lucha, Contra espíritu, entonces. Entonces con un espíritu, no con un ser humano. Okay. Entonces, de ahí es que dicen... Pero ese espíritu es un demonio. Vamos a ver lo que dice el texto, porque no podemos agregar. El texto dice, en el verso
¿Dónde que estamos? Efesios 6. Sí, pero el verso, ya yo me pedí. Ok. Sí, el verso 12. Dice, porque no tenemos Yo lucha. creo que el varón tiene guerra ahora mismo. Sí, Pito. hay una guerra espiritual aquí. A ver ¡Oh, quién- santo! hay que ver quién es que está interviniendo ahí haciendo guerra ahora mismo. Dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, Ok. contra potestades, Ok. contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, Demonio. contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok. ¿Son demonios? Ahí en ningún momento menciona demonio. No. Es importante que tú sepas que espíritu inmundo y demonio no es lo mismo. Más adelante vamos a hacer un video hablando de los distintos categorías tanto de ángeles, demonios y espíritus, Bueno, porque que- no es lo mismo. Escribe ahí debajo. Son, Si le gustaría que hablemos de ese sí, tema. son los demonios, son espíritus, son esos los demonios, los espíritus que mencionáis. No. Pero yo quiero que me lo respondan ahí, que me dejen los versículos. Sí, a ver y cuál es vamos tu a hacer un argumento. video hablando de eso, si Claro. usted quiere que hablemos de eso. Está La bueno cuest- eso, yo no sabía eso. La cuestión aquí que no habla de demonios. Yo no soy tan experto en demoniología, yo no, de demonio no sé tanto. Hay un verso, hay un verso en la Biblia donde diga que Jesús expulsó un demonio. Bueno, no uno, 2000. Búscame uno. Cuando el endemoniado gadareno. Fue en 2000, una legión de demonios que expulsó. ¿Eran demonios Sí. o eran espíritu inmundo? Ah, ok, es que en mi concepción Oh. son lo mismo, pero por eso, ilústrame, porque en verdad no lo sé, ilústrame. Ok, vamos a hacer un video hablando de eso. La cuestión aquí No, que pero tú puedes darme respuesta ahora. Tú lo vas a hacer más argumentado en ese video, pero... estamos hablando de la guerra espiritual aquí. Vamos a hablar de la guerra espiritual. Señor, sí, aquí hay batalla. ahí. Entonces dice que son potestades, principados, huestes de maldad, espíritus, que son lo que nos hacen la guerra a nosotros. Pero es que si no explicamos la diferencia entre espíritu inmundo y demonio, no podemos entrar ahí, porque el texto mismo está diciendo que son huestes celestiales, que son potestades, principados, en mi opinión son demonios, pero tú dices que no, entonces me gustaría que tú me... son demonios, perdón. Ah, El problema es que muchos creen que los demonios son los ángeles caídos. Y una cosa son los ángeles caídos y otra cosa son los demonios. Ahí Ok. es el punto. Me Ok. equivoqué, disculpen. Está Los bien. demonios y los espíritus inmundos son los mismos. ok, está bien. Entonces ahí está ese Pero texto, no son los ángeles caídos como muchos creen. pero ese texto está hablando entonces que son demonios. Demonios o Principales, espíritus inmundos. Perfecto. ¿verdad? Entonces prácticamente nuestra guerra es contra demonios. Espíritu endemoniado. Según lo que dice Pablo, que dice que tenemos lucha con ellos. ¿Y en qué sentido tenemos lucha con ellos? Sería la pregunta. Ajá. ¿Cómo ellos luchan contra nosotros, Emanuel? Dime tú. ¿Cómo ellos luchan contra nosotros? Supongo que ellos luchan contra nosotros tentándonos, llevándonos a todo pensamiento que en contrario a la voluntad de Dios. Bueno, puede ser, pero también Esclavizándonos. puede ser, pero también observamos que Pablo habla aquí de principados. Ajá. Como Y autoridades. Entonces, ¿dónde encontramos nuevamente eso en la Biblia? Eso lo encontramos en el libro de Daniel, que el principado de Persia estaba impidiendo que el ángel viniera y le diera el mensaje a Daniel. Observamos que el ángel estaba impidiendo que Daniel recibiera una respuesta de parte de Dios. Sin embargo, el principado estaba luchando contra Daniel, Ujú. pero Daniel no tenía una batalla en sí con el ángel, sino con el principado, sino que el principado tenía una batalla con un ángel de Dios. Es decir, O sea que los demonios no pelean directamente con nosotros. Porque yo he nos visto hacen videos- la guerra a nosotros, evitando que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Porque yo he visto que hasta pelean y se revuelven al suelo peleando con demonios. O sea, Es que ahí vamos. ¿Tú estás de nuevo. desmintiendo lo que dice Vamos esos de profetas? nuevo. La Biblia enseña que los cristianos pueden ser endemoniados. ok, yo digo que no. No hay un solo texto que enseñe Sí. que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Ok. Porque los demonios habitan ¿dónde? En tinieblas, en lugar donde no está el Espíritu de Dios. Donde no hay luz. Y dice la Biblia que nosotros fuimos sellados, inmediatamente creímos por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y al mismo tiempo un demonio pueda morar en nosotros? Si los demonios veían a Jesús de lejos, salían corriendo. Imagínate morar en el mismo espacio que está Dios. Es imposible. No hay forma. Entonces, no es cierto que un cristiano que tenga el Espíritu de Dios morando en él pueda ser poseído por un demonio. Puede ser influenciado. Y una cosa es ser influenciado
y otra cosa es ser poseído. Vamos a explicar eso. Yo puedo decirte a ti, Emanuel, pásame ese teléfono. Claro. Yo te influencio a que tú me pases el teléfono. Pero yo no toqué tu mano para traer el teléfono con tu mano. Cuando yo agarro tu mano y traigo el teléfono con mi mano, te estoy poseyendo. Correcto. Entonces ahí es que está la diferencia entre ser poseído y ser influenciado. Sí creo que los cristianos podemos ser influenciados. Más no poseídos. Entonces eso que usted ve en las iglesias hoy en día de personas que están endemoniados, una de dos, o no son cristianos o es un teatro. No, y el problema real de eso es que para tú llegar a esa conclusión de que un cristiano es endemoniado, vas a tener que irte a fuentes antibíblicas, porque no vas a encontrar en la Biblia ningún cristiano, ninguno que poseyó el Espíritu Santo, que luego tuvo un demonio. O sea, para tú evidenciar eso, vas a tener que irte a la historia, inventarte un cuento, porque no lo vas a encontrar en la veracidad de las Escrituras. Y es no extraño que hoy en día los endemoniados están en la iglesia. Porque ¿dónde sacan los demonios? En la iglesia. A los que son creyentes supuestamente, tú no ves a personas sacándole demonios a otro que no se congrega. ¿Tú lo has visto eso? Como iba Jesús. No, mis ojos no lo han visto. Entonces, esa supuesta guerra espiritual, esa supuesta batalla, es bueno que lo analicemos en el contexto de la Biblia. Observamos, como te dije, el único ejemplo que encontramos de una batalla real es ahí el príncipe de Persia, que le estaba haciendo guerra a Daniel, pero no era ni siquiera en la tierra, era en el segundo cielo, según lo que dice el libro de Daniel. Y entonces era impidiendo que un ángel le trayera el mensaje a Daniel. Entonces tuvo que venir el arcángel Miguel, que era más poderoso que el principado que le estaba haciendo fuerza. Y entonces Miguel sí pudo permitir que el ángel le diera el mensaje a Daniel. Y era un mensaje de que sus oraciones habían sido oídas, donde Daniel estaba orando por 21 días, si no me equivoco. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que sí hay guerra espiritual, solo que hoy día son mal aplicadas a esa guerra espiritual, son distorsionadas, nos ponen a los cristianos a batallar contra espíritus para sacar los espíritus territoriales, porque hay ciertas enseñanzas que dicen que hay espíritus territoriales. Por ejemplo, sí, en tal comunidad opera el espíritu tal y tal. Basado en ese mismo texto de Daniel, mira, ese era el principado de Persia, o sea, ese era quien gobernaba ese territorio. Pero eso es mucha especulación. Y vemos que fue un caso específico, no era que gobernaba ese sitio, sino que las oraciones estaban siendo impedidas, el ángel Gabriel vino a intervenir para que las oraciones pudieran llegar. O sea que no es que él tenía un dominio territorial en sí, sino que él les permitió en ese momento. O sea, no podemos hacer una doctrina mayor de un texto un poco oscuro. Y no solo eso. Y pongamos que sí, que sean como ellos dicen. Entonces, ¿cómo deberíamos enfrentar esa guerra? ¿Cómo deberíamos enfrentar esa guerra espiritual? La Biblia sigue diciendo en el verso 14 cómo deberíamos. No es como hoy en día lo vemos en la iglesia. Porque aquí dice estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cómo enfrentamos a esos principados que se oponen a nosotros? Andando con la verdad. Y la verdad sabemos quién es, que no es una cosa, sino una persona. Cristo. Y dice, vestido con la coraza de justicia. También sabemos que Cristo es nuestra justificación. Y dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sabemos que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Entonces, es decir, que ahí lo que nos está diciendo básicamente, ¿qué es? Que salgamos a reprender a Satanás, a atar y a romper cadenas. No nos está diciendo nada de eso. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. O sea, cuando vengan esos ataques por medio de esos principados, de esos espíritus, de esos demonios, como usted quiera llamarle, dice que la única forma de nosotros defendernos de ellos es poniéndonos el escudo de la fe. O sea, confiando en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Porque ¿qué es lo que van a hacer los espíritus? Decirte que tú no eres hijo de Dios, de que tú te vas a ir para el infierno y un sinnúmero de cosas. Decirte que tú no sirves, que tú no vales. Pero ¿qué dice Dios? Dios ha dicho que tú eres su hijo amado en quien Él tiene complacencia. Entonces, cuando tú te pones ese escudo de lo que Dios ha dicho de ti, no lo que dicen los espíritus, vas a poder permanecer firme. Y te sigo diciendo más. Y dice, con que puedan apagar los dardos del fuego del maligno. La única forma de apagar los dardos que nos va a lanzar el maligno es por medio de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Y dice el verso 17, y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es algo que se colocaban aquí para tapar las orejas, es decir, que no crea ninguna de las cosas que te dice Satanás,
sino que crea lo que Dios ha dicho, que Él puede darte vida eterna. Básicamente lo que está diciendo. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que aquí está mencionando Pablo todos los instrumentos o instrumentarias de una armadura. Y Pablo hasta ahora está mencionando instrumentos o instrumentaria de una armadura, partes que te defienden, que te protegen, pero no ha mencionado ninguna parte para atacar. Y cuando menciona una parte de ataque, habla de la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, la única forma de nosotros atacar a esos espíritus inmundos, esos demonios, a esos huestes celestiales, como usted quiera llamarle, es por medio de la palabra de Dios, tal cual como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. ¿Cómo respondió Jesús a la tentación? ¿Cómo respondió Jesús a esa guerra espiritual que estaba viviendo en ese momento? Diciendo, escrito está. Y nosotros es de la misma manera que debemos combatir esta guerra espiritual, es por medio de la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. Es la única forma. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia de cómo nosotros enfrentar esta guerra espiritual, que es evidente que tenemos, pero no es con otro individuo como tal, sino con espíritus y potestades que no quieren que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y te digo más para concluir de mi parte. Santiago dice que nosotros no tenemos que andar reprendiendo al diablo, que nosotros no tenemos que estar Judas, con no el será diablo. Judas. No, Santiago. Santiago, bien. Oye lo que dice Santiago: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Muy bien. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4 nos habla de eso, que nuestro trabajo para permanecer firme en nuestra guerra espiritual es someternos a la palabra de Dios, es resistir los ataques del diablo por medio de su palabra, colocando la fe como escudo, y él huirá de nosotros. ¿Es cuánto? No tenemos que estar diciendo te reprendo, te ato, rompo cadena, porque el diablo no tiene potestad sobre nosotros, a menos que Dios se la dé.